Blancanieves murió en 1954, tomando una manzana envenenada. La madrastra pidió perdón en el año 2009. Gordon Brown, el primer ministro británico en aquel momento, en 2009, el 10 de septiembre de 2009, pidió públicamente perdón en nombre del gobierno británico por haber maltratado a la persona de la que vamos a hablar, Alan Turing. Alan Turing nació el 23 de junio de 1912, hace 100 años, este año es el año de Turing, y yo, que quizás tendría que haber hablado de física, voy a hablar de matemáticas en honor a Alan Turing. Era un buen estudiante. Los buenos estudiantes, aunque sean unos genios, necesitan la guía de alguien. Un genio necesita que alguien le marque el camino. En 1933, cuando entró a la universidad en el King College, Alan Turing, a estudiar matemáticas, el tema estrella de la matemática era la demostración de los teoremas de incompletitud de Gödel, teoremas de 1931. Pero obviamente eso no estaba en los temarios. Eso era una labor que solo los expertos conocían, en un resultado matemático muy, muy reciente. Y Max Newman impartía un curso de doctorado y decidió en 1933, en el curso 1933-1934, impartir un curso explicando los teoremas de Gödel y explicando el problema de la decisión de Hilbert y Ackermann. Era un problema de 1928. Era un caso particular del 10º problema de Hilbert de 1900. Alan Turing se enamoró de ese problema. Se enamoró de las técnicas de Gödel. Se enamoró de lo que decía Max Newman. El problema consiste en mecanizar, hacer mecánico los cálculos. ¿Qué hace un matemático? ¿Y qué hace un matemático? Escribir garabatos en hojas de papel. Con un lápiz, con goma, borrar, escribir, ver esos garabatos. Y entonces, Turing, en el verano de 1934, pensó una posible solución al problema de la decisión de Hilbert y Ackermann es un modelo matemático de una máquina capaz de escribir y borrar, capaz de jugar con símbolos. Necesitó 2 años y en 1936 publicó un artículo que hoy en día es clásico en la matemática del siglo XX, sobre los números no computables y sobre el problema de la decisión de Hilbert y Ackermann. Esto no es un resultado. Ese año fue un año especial, porque 4 investigadores obtuvieron el mismo resultado. 4 investigadores matemáticos obtuvieron la solución del problema de la decisión. Church, el primero, Alonzo Church, usando cálculo lambda. El segundo, Alan Turing, usando máquinas de Turing. El tercero, Stephen Kleene, usando funciones muy recursivas. Y el cuarto, Emil Post, usando las máquinas de Post. Pero hoy en día recordamos sobre todo, los informáticos lo estudiamos, muchos matemáticos también, no todos, estudian estos trabajos de Turing y de Church. Hoy en día recordamos fundamentalmente a Turing. ¿Por qué? Porque Turing tuvo esa genialidad de no solo resolver el problema y agradecer obviamente el trabajo previo de Church, sino tuvo la genialidad de plantear un modelo sencillo de cálculo y plantearse la idea de que hay cosas que no podemos calcular. No es una consecuencia natural del trabajo de Gödel, es algo más. Y lo más sencillo es calcular números. Números hay de muchos tipos. Los que seguís el blog gaussianos reconoceréis alguna de estas figuras. Los números pueden ser naturales, el 1, el 2, el 3, así hasta infinito, enteros, positivos y negativos, los racionales, que son cocientes de números, los números algebraicos, que son las raíces de polinomios, un polinomio con coeficientes enteros, sus raíces reales son los números algebraicos reales, y después una entelequia matemática que son los números reales. Lo que se planteó Turing es, ¿podemos calcular todos los números reales?
Parece una tontería. Pues claro que sí, faltaría más. ¿Cómo no vamos a poder calcular todos los números reales? Entonces lo que se planteó Turing es, para saber si los podemos calcular o no, tengo que definir qué significa calcularlos. Y definió el concepto de qué significa calcular un número. Para nosotros calcular un número, entre comillas, es usar una calculadora. Yo cojo una calculadora y empiezo a teclear con las teclitas. Entonces, la calculadora tiene una tecla, llamémosle Enter, que una vez que yo la toco, digo, ha acabado el cálculo. Lo que salga en la pantalla es el número bien calculado. Yo tengo combinaciones de números, por ejemplo, el 2, Enter, me da el 2, 2 más 3 me da el 5, puedo poder calcular números racionales, puedo calcular raíces cúbicas, por ejemplo la de 8, esto es una calculadora científica, puedo calcular las raíces de un polinomio, esto utiliza el método de Newton. Es decir, cada número se calcula con un programa. Bien, pues esta idea es una idea profunda. Un conjunto de garabatos escrito en una hoja de papel describe un modo de calcular. Y esa idea me permite ordenar todos los programas. Yo puedo coger todos los programas que tengan un solo símbolo, una sola tecla, una tecla y Enter. 2 teclas y Enter. 3 teclas y Enter. Algunos de vosotros me dirán, es que hay combinaciones de teclas que no dan ningún número. Bueno, las descarto o no. Hay infinitos. Pero la cantidad infinita de programas, de modos de cálculo, es enumerable. Hay tantos como números enteros. Yo puedo ordenar esos símbolos y tengo una cantidad numerable de programas. Claro, si para calcular un número yo necesito un programa, es decir, una combinación de teclas, si hay una cantidad enumerable de programas, solo puedo calcular una cantidad enumerable de números reales. Porque hay muchos números reales. Con probabilidad 1, un número real no es calculable. Sin embargo, imaginaros incluso, alguien me puede decir, no, pero es que claro, algunos programas pueden hasta calcular infinitos números. Bueno, puede haber programas que me den un número, que después me den otro, y después me den otro, tampoco pasa nada. Porque si el programa 1 calcula infinitos números, calcular primero uno, después otro, el 1,1, el 1,2, el 1,3, yo puedo ordenar todos esos números siguiendo esa diagonal y volverlo a estirar en la misma cantidad de números naturales. ¿Y por qué no se pueden calcular todos los reales? ¿Por qué hay más reales que números naturales? Eso es un argumento de Cantor. Ordenemos todos los números reales. Un número real, por ejemplo, el 0.2364, etc. Voy ordenando todos los números reales. Si yo cojo la diagonal de esos números, que está aquí en rojo, y cambio los números que se encuentran en la diagonal, el resultado es un número que no puede estar en esa lista. Porque su primer dígito, el 0,74, etc., no coincide en ningún número. O sea, difiere del primero. Si estuviera ese número en la lista, no sería verdad que la lista es completa y contiene todos los números. Ese argumento diagonal de Cantor es la clave de la demostración de que existen números que no se pueden calcular. Si yo tengo tantos programas como números enteros, pero hay muchos más números reales, tiene que haber números reales que yo no puedo calcular. Y eso es una cosa profunda y uno de los elementos clave de la matemática del siglo XX. Turing no solo aportó este resultado es de 1936. Turing fue padre del concepto de inteligencia artificial, en 1947, fue padre de muchas técnicas de descifrado, de lo que es criptoanálisis durante la Segunda Guerra Mundial. Turing fue una persona que ha dejado su huella en muchos lugares, ¿no? Y creo que era necesario que en Amazing hubiera un homenaje a Turing. Así que gracias por vuestra atención.